de hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al profesor Joel Sánchez Vélez, a quien le damos la más cordial de la bienvenida. Profesor, muy buenos días, Buen bienvenido. día, profesor. Buenos días, muchas gracias, Arturo. Te saludo con muchísimo Y a Leti gusto. Arribas, Y a aquí. Leti, Sí, muchas claro. gracias, Leti, por la oportunidad. Y saludo con mucho gusto al gran auditorio que hoy nos acompaña, que nos escucha en este excelente programa. Buenos días, Cuernavaca, buenos días, Así es. Morelos. ¿Sabes por qué se llama así, mi estimado profesor? Porque decíamos que no solamente el saludo matutino, sino la convicción de que a través del trabajo constante, perseverante e inteligente, Cuernavaca puede tener mejores días, pero por supuesto también Morelos debe tener mejores días. Por Claro eso que sí. le pusimos buenos días Cuernavaca, buenos días Morelos, y vamos a platicar con el profesor Joel Sánchez Vélez acerca de un tema muy importante, porque dicen que el agradecimiento es la memoria del corazón. Así es. Y quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar pues la primaria, primero el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad y luego hacer algún posgrado por ahí, bueno, rendir un tributo, de cierta forma, cuando uno hace algo bueno o algo malo, te preguntan, oye, ¿dónde aprendiste eso? Y qué mejor manera de brindarle, digo, este tributo a quienes nos enseñaron primero en las aulas y luego en la vida todo lo que ellos sabían, porque, bueno, pues por el día de hoy vamos a inaugurar esta sección que se llama Forjadores de la Educación en Morelos. Así es, mi querido Arturo. Y bueno, primero aprovecho la oportunidad para saludar a mis compañeras y compañeros trabajadores de la educación del estado de Morelos, a los cuales les envío un afectuoso abrazo. Y a ti. ¿Con quién vamos a iniciar? Porque hay muchísimos. Pues claro. Bueno, en este espacio que hoy hemos titulado efectivamente Los Forjadores de la Educación de Morelos, pues vamos a iniciar con un maestro cuautlense, un maestro morelense que tiene un gran reconocimiento nacional e internacional, el maestro Abraham Rivera Sandoval. Abraham Rivera Sandoval, mira, qué casualidad. Yo le hice una de sus últimas entrevistas. Fíjate. Excelente, sí, muy bien. Platicaremos de él, pero... Platicaremos de él, efectivamente, y bueno, pues iniciamos diciendo que Abraham Rivera Sandoval es oriundo de Cuautla, nacido el 11 de mayo de 1908, de padres morelenses. Su madre Elizabeth Nicasia Sandoval Cornejo, nacida en Tlacotepec, municipio de Zacualpan de Milpas, sí. Y su padre Rubén Rivera Contreras, originario de Cuautla. El maestro Abraham Rivera Sandoval, desde muy joven y siempre de la mano de su gran maestro Odilón Cedeño Martínez, también morelense, y que lo destacó como alumno ejemplar, Abraham Rivera Sandoval demostró su vocación docente, ya que con solo algunos grados cursados de educación primaria fue invitado a colaborar como monitor en Jonacatepec. Tenía como función enseñar lo que en ese tiempo era lo urgente, la enseñanza de la lectura y la escritura. Era un trabajo que no era remunerado económicamente, solo se le daba alguna pequeña gratificación por los servicios prestados. También fue alfabetizador en el programa de educación para adultos. Ya con la primaria terminada, ingresó a la normal en Huastepec para prepararse como docente. Al egresar, prestó sus servicios en varias escuelas de nuestro estado, principalmente en la zona oriente, en Yecapistla, en Yautepec, en Casasano, en Tlalnepantla, en Telistac, Zacualpan de Amilpas, en Temuac y en Cuautla, entre otras comunidades más. Fue parte de la primera generación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, creada por el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, y siendo secretario de Educación, Jaime Torres Bodet. Estudió en la Normal Superior de la Ciudad de México, donde se actualizó, donde se especializó en biología, historia y español. Fue maestro rural en varias comunidades en el estado de Morelos, fue director de primaria y supervisor escolar del mismo nivel, fundador de una escuela del estudiante pobre en Cuautla para alumnos de bajos recursos, la Escuela Secundaria de Ciudad Ayala, el Tecnológico Nacional de Cuautla, fueron obra de su interés por la superación profesional de los estudiosos. También trabajó en una escuela secundaria para trabajadores
Gabino Barreda y en la Escuela Preparatoria de Cuautla. Educó formando ciudadanos, hombres que hoy lo tienen presente como guía y el permanente asesor de sus actos cotidianos. Abraham Rivera Sandoval fue un hombre de letras, autor de muchos poemas. Escribió acerca del amor, de la mujer, de los personajes que admiraba mucho a Emiliano Zapata Salazar, claro. Escribió de sus grandes maestros. Odilon Cedeño fue uno de sus grandes maestros desde la primaria. Sus maestros normalistas, Rafael Odilon Cedeño y Rafael Ramírez Morales y Rómulo Hernández, les dedicó letras a sus alumnos, a sus maestros, a su vocación magisterial, así como a su querida ciudad de Cuautla. Hay una gran cantidad de poemas de su autoría y destaca uno muy importante que hace referencia a la vocación magisterial y a la pasión por el trabajo docente. A ver, Arturo, Maestrito de Pueblo. Exactamente, Maestrito de Pueblo. Sí. Este hermoso poema es el ruego de aquel que tiene en su alma una gran vocación de servicio y de amor a su pueblo. Dimensiona la grandeza de la vocación del maestro, la misión libertaria y emancipadora de la educación. Logra transcribir al papel los latidos del alma de quien vive y siente como maestro. Actualmente varias escuelas llevan su nombre, ahí en la región oriente. La Biblioteca Municipal de la ciudad de Cuautla, una de las más grandes del estado, inaugurada en 1987, siendo gobernador Lauro Ortega Martínez, lleva su nombre también. Y algunas bibliotecas en escuelas secundarias como la Felipe Carrillo Puerto de Yecapistla también lleva el nombre de Abraham Rivera Sandoval. Para concluir, sin temor a equivocarme, quiero comentar que una de las más grandes obras es la formación de una gran familia magisterial, a la que heredó su vocación docente. Sus hijos y nietos hoy forman una prestigiada familia, quienes en diferentes espacios de responsabilidad han dejado en alto el nombre del gran maestro, forjador de la educación, Abraham Rivera Sandoval. Esa es parte de la semblanza, de la vida y de la obra de nuestro maestro, al que hoy le rendimos un reconocimiento y un tributo por su gran trayectoria, por el legado que ha dejado a esas generaciones en el ámbito educativo. No, muy bien, estimado profesor Joel Sánchez Vélez, que se haga este tributo el día de hoy a una personalidad, una distinguida personalidad, como fue el maestro Abraham Rivera, y me sonrío porque cuando yo hice la entrevista, la verdad es que me habían dicho, a veces el profesor es difícil, decía, tiene su carácter fuerte, pero yo me encontré, por el contrario, a un hombre sencillo, con una profunda sabiduría, con una gran sensibilidad, y que además, lo primero que me dijo, a ver, ¿ya almorzó? Le digo, no, todavía no, venimos de Cuernavaca. Lo entrevisté en su casa allá en Cuautla. Excelente, muy bien. Y entonces me dice, bueno, pues ahorita primero vamos a desayunar y luego platicamos. Y le digo, bueno, como usted me dice, era un hombre que se daba a sí mismo. Y era algo sensacional. Él nos platicaba que cuando él estaba niño, estamos hablando de, tendría entre 4 años, algo así como en 1912, él tenía como 4 años y ya sabía leer. Sí. Ya sabía leer. Él fue precoz en la lectura. Entonces dicen que en una ocasión, él dice, yo andaba nada más con mi calzoncito. Él así lo cita en la entrevista. Dice, y andaba por ahí, dice, cuando llegó Emiliano Zapata, le dice, a ver, cómprenle ropita al niño. A ver, y dice, y alguien le dijo, el niño sabe leer. Le dijo, a ver, léeme esto. Y entonces había unas hojas ahí y él las comenzó a leer. Y el hermano de Emiliano Zapata, ¿quién? Eufemio, dijo, no, está haciendo trampa. A ver, que lea el periódico. Ese veces ya se lo sabe. A ver, que lea el periódico. Dice, y entonces alguien me dio el periódico y yo comencé a leer lo del periódico. Y entonces Emiliano Zapata se dio cuenta que yo sí sabía leer. Y entonces a partir de ahí me volví protegido de Emiliano Zapata. Claro. Entre otras personalidades que vieron que era un joven, un niño prodigio porque pues comenzaba a leer. Y hay que decirlo, mi estimado profesor Joel Sánchez Vélez,
que la lectura nos abre mundos insospechados. Hay que recordar cuando uno era niño y leía, por ejemplo, a Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, o de la Tierra a la Luna. Julio Verne se anticipó a todo lo que iba a participar, claro, porque hablaba de la vida fuera de la Tierra y en la cuestión submarina. Julio Verne, y bueno, de eso nos platicaba el profesor Abraham Rivera Sandoval. Él mencionaba también cuando decía el amor que se tenía a la patria, y sobre todo, como bien lo mencionaste, la vocación, casi el apostolado del maestro. Así es, así es. Porque bien, él decía, bueno, es que yo durante mucho tiempo, a veces yo no cobraba, y yo me iba desde jovencito a enseñar. Y ahí en su pasaje del Maestrito de Pueblo, él habla precisamente del aburguesamiento. A veces de cuando uno hace, porque tenía en ese poema, retrata de que mira, sé como tu hermano gana dinero. Es licenciado, es licenciado, doctor, ingeniero, doctor. ¿Por qué tú vas a ser maestro, no? ¿Por qué vas a ser maestro? Claro. Te acordarás que incluso, bueno, a mí, yo te voy a decir, yo nací en 1961. Me tocó, yo entré de muy jovencito a la primaria también, casi a los 5 años y medio. Todavía se aceptaba de 6 años. Sí, todavía. Entonces, tuve la oportunidad, por ejemplo, mi maestra Melesia González, que me enseñara a escribir. Y qué gran trascendencia es esto que hacía el maestro Abraham Rivera Sandoval cuando daba clases de lectura y de escritura. Sí. Porque mira, mi estimado maestro, profesor, en pleno siglo XXI no puede uno creer que haya gente que no sepa leer y que no sepa escribir. Ahí radica precisamente la importancia de la obra del profesor Abraham Rivera Sandoval, que enseñó a leer y a escribir a mucha gente y le cambió el destino de su vida. Así es. Sí, efectivamente, él fue un alumno talentoso, dicho por sus maestros, y en los primeros, y producto de eso fue que él empezó a trabajar ayudando como monitor, que no tenía una remuneración salarial, y ayudaba efectivamente a enseñar a leer y a escribir a jóvenes en el municipio de Jonacatepec, empezó. Sí. Y después ahí a varias comunidades ahí. Sí, y la escuela para los estudiantes pobres también. De los pobres, para estudiantes de bajos recursos. Él sabía lo que era la escasez. Él sabía. Y te voy a decir algo que yo platiqué con él, precisamente esto. La escasez no es un obstáculo, la escasez es un gran maestro. Claro. Porque cuando se viene de la escasez y de la cultura del esfuerzo, indudablemente que uno puede superar cualquier obstáculo, profesor. Así es. Y él fue producto de la cultura del esfuerzo y del trabajo, seguramente, y también hoy su familia también ha estado transitando por esa cultura del esfuerzo y del trabajo, y hoy son una prestigiada familia también. Y es la mejor herencia que se pudo haber dejado, ¿no? Y es el mejor legado que le pudo haber dejado. Correcto. Oye, pues te agradezco mucho, te felicito por esta iniciativa que tienes de reconocer a los maestros forjadores de la educación de Morelos. No, pues gracias. Pero esta es la primera vez, ¿no? Claro. Nos vamos a estar viendo aquí cada 8 días, y así nos los permites, para poder hablar de forjadores de la educación, hombres y mujeres, maestras y maestros que han dejado huella en el magisterio morelense y que a veces ha sido poco reconocido, ¿no? Entonces vamos a escarbar, vamos a investigar la trayectoria de muchas maestras y muchos maestros que han dado mucho tiempo de yo te voy a sugerir a una personalidad, si me permites, el profesor Froilán Parroquín. Froilán Parroquín, que hoy la escuela secundaria número 1 tiene su nombre, Froilán Parroquín, claro que sí. Profesor, le mandan muchos saludos por redes sociales. Todos los maestros lo están escuchando. Saludos al maestro Joel, nuestro gran líder, a Alejandro Pineda Herrera, a Maeda Alarcón, buen día, saludos, y así muchísimos comentarios. Excelente, pues es la oportunidad que yo tengo también para poder saludar a las maestras y a los maestros del estado de Morelos. Nuestro saludo afectuoso y además un gran reconocimiento por la labor muy importante que realizan día con día, ¿no? Hay que revitalizar, hay que redimensionar el papel del maestro. Claro. Porque te voy a decir algo, si fallan los maestros, fallamos los alumnos. Claro. Por eso nuestro reconocimiento, qué bueno que tengas esta iniciativa de reconocer
a los maestros forjadores de la educación del estado de Morelos. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias. Aquí estaremos saludándonos cada 8 días, si así nos lo permites. Y bueno, un saludo a tu auditorio y reitero principalmente a las maestras y a los maestros que día con día dan su máximo esfuerzo para hacer de este estado y de este país un lugar mejor para vivir.